El tema que hemos preparado y que producción pues presenta en el día de hoy. A propósito del nuevo Código Penal, el presidente Luis Abinader promulga nuevo Código Penal que sustituye la legislación de 1844. El presidente Luis Abinader promulgó ayer domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una reforma histórica que deroga la antigua legislación vigente desde 1884. Tras décadas de debates y múltiples intentos fallidos, el país adopta un nuevo marco legal, aprobado por los principales partidos políticos, que introducen importantes avances en materia penal y procesal. Entre las novedades más destacadas figura la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, el autosecuestro, la difusión de deepfakes con fines de chantaje y la estafa piramidal. También se incluyen crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, instigación al suicidio y el aumento de la pena por violación sexual en el matrimonio o relaciones de pareja. El nuevo código establece sanciones más severas con penas de hasta 40 años de prisión y hasta 60 en casos de concurso de infracciones. Introduce medidas sociojudiciales como vigilancia posterior a la condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación. Además, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo sancionar empresas implicadas en delitos. Otra medida significativa es el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción administrativa, con mayores plazos de prescripción, sanciones más estrictas e inhabilitación para ocupar cargos públicos. También se extiende a 30 años el plazo de prescripción de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Gracias. Salud. A propósito de la aprobación del código o del nuevo código, tenemos la pregunta del día para nuestros amigos televidentes. Es importante escuchar siempre su opinión y parecer al respecto. ¿Qué opina usted sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal después de más de 140 años con la antigua legislación? Fulvio Ureña, adelante. Son 141 años que teníamos con el Código Penal que estaba dirigiendo la parte de la justicia, ¿verdad? Guiando ese Código Penal desde 1844 a la fecha, 141 años. Bueno, el Código Penal tenía casi 3 décadas dando vuelta en todos los pasillos y muchas veces había perimido y ya hubo que hacer muchas modificaciones, incluyendo sacar puntos que fueron muy conflictivos y son muy conflictivos, muy delicados. Pero ya tenemos el Código Penal actualizado. Desde luego que es muy probable que haya que estudiarlo a fondo y quizás sugerir algunas enmiendas en algunos temas. Escuché hablar ahí una senadora del sur del país, creo que era del este, de San Pedro. San Pedro de Macorís. Sí, de San Pedro de Macorís, con una posición que hay que escucharla con relación a las penas por agresión sexual, donde incluyen también parejas. Logró su momento viral. Sí, logró un momento viral la congresista de San Pedro. Sí. Siendo mujer, ella estuvo ahí defendiendo una posición que se puede dar en el caso de que los hombres sean víctimas de
su pareja que le quieran hacer daño. Óyeme, en Nagua, y creo que va a tener una entrevista, o tenía una entrevista el fiscal de Nagua. No sé por qué no se dio, pero hay 2 casos que yo conozco de 2 mujeres que han puesto en la reja a 2 ex maridos sin haber hecho nada los hombres, solamente que hicieron un melodrama con unas fotografías que ella tuvo un problema vieja y sin soporte del médico legista indicando que esos golpes que se ven en una foto fueron el producto de una agresión del marido. Están 3 meses. Sí, sí. Se pueden dar. Y el otro De es maldad, peor como todavía. dicen. El otro Sí, es peor. sí. Es porque le rompieron el cristal a Ya. su carro la esposa del amante de ella. Ya, ya. Y metió al medio al ex marido porque le dijo que fue él que le dio la dirección. Ya. Miren, este nuevo código incluye Óyeme, eso es ahora. Imagínate tú con el código nuevo. incluyen algunos casos Es mejor vivir que separado. que no se daban antes, casos que la misma sociedad ahora moderna está cursando por ella. Por ejemplo, tenemos muchos casos de feminicidio, muchos casos de sicariato, muchos casos de ciberbullying, que esa palabra ni se conocía cuando se hizo el código viejo, el código pasado que teníamos, violencia económica, que son parte fuerte, autosecuestro, que se han dado muchísimos casos, la difusión de deepfakes con fines de Deepfakes. chantaje, Deepfakes. deepfakes, O sea, sí, es con como- fines de chantaje. La traducción es como falsedad profunda o algo Sí, así. falsedad profunda. Se hace un video con la inteligencia artificial, palabras, figuras, y ya la persona puede ser víctima. Estafa piramidal, que se da mucho. En fin, es una serie de cosas que la sociedad moderna tiene al día a día que fueron incluidos en el nuevo Código Penal. Pero lo más importante con esto es que tenga acción positiva, que el origen de cambiar el código, de formular el código, de hacerlo más moderno, actualizarlo, pueda servir para el Estado de Derecho, pueda servir para la seguridad también del régimen de consecuencias, que tantas veces se ve sesgado por la figura, por el dinero, por la opulencia o tal vez las buenas relaciones que se tenga. Que este nuevo código pues pueda aterrizar y que la justicia verdaderamente se pueda aplicar a todos. Muy bien, vamos, José Manuel. Bueno, hay 2 tipos de esposos. Están los gobernados, eso dice un amigo mío, que hay 2 tipos de esposos, que son los gobernados y los obedientes. Saludos para nuestro señor presidente, que demostró que no es ninguno de esos 2. Sorpresivamente, el domingo promulgó ese nuevo Código Procesal Penal para la República Dominicana. Y lo digo así porque la polémica ya de final de semana pasada fue la carta firmada por sus hijas y por su esposa, la honorable primera dama del país, objetando y observando el nuevo Código Penal, diciendo que no protege totalmente la integridad y los derechos de la mujer o de las mujeres. Muchos pensaron que esa carta solamente trataba sobre las famosas 3 causales que tantos problemas causaron en el desarrollo y la promulgación de este nuevo Código Procesal Penal, pero giraba en torno a todos los derechos de las mujeres, los derechos y la integridad de la mujer. Ya el nuevo Código Procesal Penal, pues, promulgado al fin, ya no cuenta con las 3 causales. El aborto sigue siendo penalizado en el país.
esa fue precisamente una de las causas por las que el código siempre perimía y nunca se aprobaba, casi nunca se ponían de acuerdo sobre el tema de las tres causales. Todas las organizaciones, los pro vida, los contrarios a esa filosofía, las organizaciones feministas, pro mujer y todo, se unían a una para tratar de que se aprobaran las partes interesadas dentro del proyecto en cuanto a las tres causales. Pero entonces nunca se llegaba a un consenso, nunca se llegaba a un acuerdo y perimía entonces la legislación y nos quedábamos sin Código Procesal Penal. Pues ya esa cuenta terminó, 20 años, 20 y pico de años pasaron entre esa propuesta de nuevo Código Procesal Penal hasta ahora. Cabe recordar que el viejo código era de 1884 y que era más o menos una adaptación del Código Procesal Penal francés que se utilizó entonces en la isla hasta ahora. Las sociedades evolucionan, hay muchos nuevos delitos, siempre hay nuevas formas de delinquir, siempre hay nuevas formas de conflicto legal, siempre hay, digamos, nuevas maneras en que los hombres y mujeres que componen una sociedad entran en contrariedad con las leyes existentes y eso amerita que el Código Procesal Penal de cada país sea revisado y sea adaptado a los tiempos que corren. República Dominicana da un salto de avance, digamos de avance, con este nuevo Código Procesal Penal. Son más de 70 las nuevas modalidades tipificadas dentro de lo penal, dentro de los procesos penales del país, cosas que, bueno, por lógica no se usaban en el 1884. Tenemos dentro del nuevo código tipos que figuran y llaman la atención, como el uso abusivo de la autoridad pública, eso será penalizado en el nuevo Código Procesal Penal, la revisión injustificada de vehículos sin causa probable, cosa que es pan nuestro de cada día, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, sobrevaluación y alteración de precios, también está tipificado dentro del nuevo Código Penal. Asimismo, los crímenes de guerra, la inducción al suicidio, el acoso escolar, que figura como bullying, con esa palabra en inglés que se ha vuelto tan famosa, pero que es igual, es acoso. Asimismo, el acoso sexual se contempla como un tipo criminal, el sicariato, el exhibicionismo, las carreras clandestinas de cualquier tipo están también tipificadas dentro de los nuevos 70 delitos, 70 y pico de delitos. Que precisamente a los que levantan motores Sí. hay una sanción de 10 a 20 años si le causan un daño de muerte a una persona. Vemos que recientemente hubo un penoso caso en San Francisco de Macorís. La ley no es retroactiva, así que eso se juzgará de acuerdo a los parámetros legales existentes en el momento de lo ocurrido. Pero qué bueno que se tome en cuenta en este nuevo Código Procesal Penal esa clase de delitos. A los calibradores que ya saben que anden con mucho cuidado. Y precisamente el fin de semana se viralizó un video de una persona que le falta una pierna calibrando en una autopista a toda velocidad, pasando los cambios con las manos y en una goma. Qué bárbaro. No se sabe de cuándo es ese video, pero precisamente esa acrobacia era la que acompañaba la advertencia a los calibradores. Para dañar a nadie, era buscando una chamba en algún circo. Porque es una sensación, una persona que no tenga cómo pasar los cambios ni frenar. Sí. Miren, algo que me llama mucho la atención es que el código también aborda la comisión por omisión. O sea, la comisión de delitos por omisión, digamos, por ocultar datos, detalles, estableciendo que el resultado típico será atribuible, teniendo el deber y la posibilidad de evitarlo. Sí, recordamos el triste caso de Jet Set hace unos días. Ahí caería la infracción de los propietarios de esa discoteca de la comisión por omisión, donde pudiendo evitarse un delito, evitarse una situación legal complicada, no se haga. Muy bien. Vamos, Yerjan. Miren,
Los que le dan seguimiento a este programa habían escuchado que yo había asegurado que se iba a aprobar el Código Penal sí o sí. Y había dicho el por qué. Aún fuera el presidente obediente o gobernado. No, eso lo que se pasa hizo. es que nosotros tenemos que ver más allá de la curva. Sí. Y yo soy de lo que trato de no dejarme engañar de las estrategias de los asesores de los presidentes. Lo de la primera dama y sus hijas no fue más que un invento. Y anota la fecha ahí, y anótenla, usted que me está viendo. Si queremos, ¿verdad?, avanzar como país y hacerle saber a los políticos que somos entes pensantes y críticos, espera el discurso del presidente y usted verá ahí, lo aprobamos contra toda... Porque fue para eso que lo eligieron. Es que los presidentes no es... Cuando se elige un presidente no se elige a la esposa y a sus hijas, se elige al presidente para que tome decisiones para el pueblo. Entonces, esto de la carta, en ese momento, no es más que un truco de cámara, una cortina de humo para luego decir, anoten, ustedes lo verán en el discurso. Mira, Y ustedes verán cómo van a enfocar de una vez pim pam a una cuanta gente que... o sea, porque eso es se parte... hizo para fortalecer la figura presidencial, entonces. Tú verás, anota la fecha, porque, y entonces luego te sientes y ves el discurso, porque el presidente, ¿verdad?, con el permiso de todos los buenos funcionarios que tiene el gobierno, necesitaba, señores, una obra. Necesitaba algo que mostrarle al pueblo del 16, porque no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Pero que a mí me encanta escudriñar. Miren, cuando nosotros revisamos la ley, porque esto lo estudié yo cuando yo era, esto yo lo revisamos cuando yo era estudiante, 2015, por ahí, de Derecho. Busquen la ley 550-14, que es el mismo Código Penal. Y usted se va, vamos a suponer, a la estafa, de ahora con este nuevo Código Penal, y no pasa nada con la estafa, cuando es el delito más potente que tenemos. Es el delito más, ahora mismo, el delito más fuerte que nosotros tenemos, el que más se está cometiendo, si aquí llevarán estadísticas, es el de la estafa, por la vía telefónica, por los bancos, por todo. Le pasaron por encima eso. Bueno, dentro de las previsiones del deepfake y esas cosas están las estafas por usurpación de personalidad o de personas, por esa modalidad de delito. Y respecto a la parte de la pena, la pena tiene varias funciones. La primera es intimidar al individuo para que no cometa el hecho. Es decir, advertirle, amenazarle. Mira, si cometes ese hecho, te voy a colocar esta sanción. Esa es la primera, intimidarlo. Así lo establece el Tribunal Constitucional. Pero luego la otra está en reformarlo, educarlo, reformarlo y reinsertarlo. Esa parte. Que incluye eso también. Sí. Esa parte, ¿dónde lo incluye? Aquí está de poder reeducación se llama. No, pero eso es la Constitución que lo establece, la Constitución dominicana que establece que la pena debe ser dirigida a la reeducación y reinserción del individuo. Mira, un punto muy, digamos que es totalmente novedoso aquí en el país es el cúmulo de penas. O sea que ya las penas no serán de máximo 30 años para los crímenes considerados muy graves, sino que si dentro del accionar criminal se cometen varios crímenes, esas penas se acumulan. Sí, o sea, hasta 60 años. Miren, hasta 60 años. ¿Cómo se me fue? Ilícito, sí. Ilícito. Es que uno se turba con tantas cosas. Miren, pero aquí no habla de las personas, aquí habla solamente de los funcionarios. A mí me gustaría escuchar que también se pueda investigar y penalizar a los que están cobrando sin trabajar, porque eso es enriquecerse con el dinero público, eso es robarle al pueblo. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad para atacar todo eso? Y de la misma privado, empresariado. Claro, pero por ejemplo, básicamente... la cooperativa. Por ejemplo, lo que pasó aquí con Monet. Exacto. Pero en el caso de la gente, encontramos a Juan Pérez. Juan Pérez, vemos que le están entrando 100,000 pesos mensuales.
Juan Pérez, excúseme que usted, este dinero, ¿de dónde le está entrando? Atención a la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Veo que es muy constante, 12,000 pesos. ¿Usted tiene otro trabajo? Sí, yo trabajo en INAVIE. ¿Cómo así? Sí. ¿Y en qué horario? Porque yo lo veo a usted trabajando en tal sitio, en una empresa privada. Ah, lo que pasa es que, venga acá, inmediatamente. Ah, mire, usted se está enriqueciendo con el dinero del pueblo. Eso es robarle al pueblo. Usted va preso y le ponemos una sanción como advertencia. Entonces, son de las cosas que a mí me gustaría ver, igual que el feminicidio que le pusieron, que el que mate a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Quién anda matando mujeres aquí por el hecho de ser mujer? O sea, ¿dónde es que estamos? No sé si me doy a entender dónde es que estamos. ¿Quién anda de que, ay, mira, una mujer allí? Eso es la misoginia, pero eso aquí no se usa. Una mujer. Voy a perseguir a una mujer porque por eso que es una mujer. Pues son de las cosas que nosotros, antes de dársela al pueblo, tenemos que analizarla con profundidad. Por eso yo hablaba de los criminólogos, por eso hablaba de los sociólogos, por eso hablaba de la profundidad del tema. Pero bien, por lo menos tenemos ya código penal, Muy que bien, luego va ya. a ser Como tú lo modificado. estudiaste, Francis. se tipifican los crímenes de odio, están incluidos también, pues yo lo he leído así someramente, pero no he profundizado. Vamos a escuchar a Francis y luego están los Vamos a escuchar a crímenes de odio. Francis. Bueno, podemos entrar al debate. Adelante, Francis. Bueno, vi que el editorial del Listín Diario reseña como un paso histórico. Creo que tiene algo que ver con lo que dice Yarjan, y siendo el mismo diario que entró en discrepancia con Acento con el tema de la auditoría, Sí. pero lo llama histórico. Es realmente reconocible que le ha correspondido a Luis Abinader en su periodo lograr con la mayoría poseedora de decisión en el Congreso que definitivamente tengamos un código que se actualice con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, con los nuevos tipos de delitos y los nuevos mecanismos de delinquir, y sobre todo que tiene que ver con el orden internacional. Este código es una herencia de origen napoleónico. Fue Napoleón Bonaparte que prácticamente hizo todos los códigos franceses, entre ellos el Código Civil, Código Penal, y que lo implementara en el 1826 a raíz de la ocupación del dominio haitiano, porque era el Código francés, que hasta la fecha era el Código francés hasta ayer, por las modificaciones sustanciales que tiene, y yo lo reconozco. Ahora, es interesante un derecho de última generación que ha roto o ha cruzado la línea de forma central en el derecho de el buen nombre, la intimidad y la presunción de inocencia, que es el registro de agresores sexuales. Creo que lo tiene Argentina, en donde un convicto, un ex convicto, una persona que haya cumplido pena porque es un violador sexual de menores o de mujeres, se registra que vive en la calle tal, en casa número tal, para que la comunidad sepa que convive con una persona que ya suponemos se reinsertó, que es lo que hablaba Yerjan, con los fines de demostrar el código o el legislador de que la pena tiene un sentido de restauración del acto doloso que lo llevó a la cárcel al individuo. Y cuando hablo de individuo no excluyo a la mujer, es decir, a los individuos como orden general, salud, que hay en el Estado social, democrático y de derecho. Este código tenía 141 años. Entonces, yo decía en mi
posición anterior respecto al código y el llamado de buscarle ya el bajadero, que este era un código, el código anterior, que estaba resolviendo, el código de 1884 estaba resolviendo asuntos del siglo XXI. Es decir, un código del siglo pasado establecido es lo que a uno entonces le viene al razonamiento, coño, pero los delincuentes y los estafadores como estaban en sus aguas. Porque el estafador es difícil de atraparlo. ¿En qué sentido? Bueno, hay muchas estafas que son voluntarias la entrega del dinero, que es lo que se pierde. O la cosa se pierde, haciéndole creer que lo va a resolver. ¿Se lo robó? No, porque él no entró a... No, simplemente, no, yo lo recibí de fulano. Él me lo trajo aquí. Entonces, la otra es que estos delincuentes no solamente cometen la estafa, muchos de ellos roban un vehículo, escapan del lugar, accidentan el vehículo con otra persona, fallece una persona en el acto y allí empieza a captar este código el cúmulo de pena. Que en lo particular, el que referías, José Manuel, con respecto a la omisión, siempre ha existido penalmente el castigo de la omisión, que debiendo de haber evitado o teniendo el conocimiento de lo que pasaba y no hiciste nada, también es un delito. Qué bueno que ahora se le visibiliza y se le amplía, incluyendo que apenas tenía 2 años de prisión el culpable, pero no hay cúmulo, que es lo que yo decía. Bueno, las víctimas son familias distintas en el caso Yesep, y si hay 256 personas y quitamos lo que son parejas, que son familiares conjuntos, reducimos el número de demandantes, y aunque tenemos un código que dice 2 años la pena, pero debe traducirse en 142 años. El cúmulo, El los cúmulo 2 años de cada caso. de individual. cada caso que establece. Pero no, lo que no pasa existe. es que está pensado en el cúmulo de, por ejemplo, de infracciones. Es decir, si tú matas, violas, robas, pues, porque es un mismo hecho, independientemente del resultado Sí. que tenga, Sí. pues, no te pueden condenar por cada una de las vidas, sino por cada uno de los hechos que tú cometiste, los es decir, hechos. Entonces, de tu conducta. Correcto, en sí. pero lo que yo he establecido es que de la conducta dolosa, de la omisión y de tener el conocimiento que no debió de estar abierto el YESE, yo digo que soy de la teoría, porque eso lo he puesto como teoría porque no existe, ni en el código anterior, ni en este se ha pensado así. ¿Por qué? Porque se trata de un solo hecho, con múltiples víctimas, que es lo que ella ya ha explicado, con múltiples víctimas. Por lo tanto, solamente se le va a juzgar por el hecho. Y lamentablemente es la parte que quizás más adelante vamos a seguir tratando con esta nueva mezclatura. La otra es, y para finalizar, Carolina, es también hacer visible de que no es un juego lo que dice la Constitución que proscribe la corrupción administrativa. Y solo hecho de decir que este es para nosotros, los súbditos o los gobernados, la empresa más importante es la empresa del Estado porque funciona y opera con la laboriosidad de cada uno de nosotros que producimos un acto de comercio en la República Dominicana, y es a lo que se le llama Estado, porque el Estado en sí mismo no tiene el dinero. Entonces, el corrupto
de la administración ya le dan un plazo mayor, no prescribe tan fácil. Y Ahora prescribe 10 años. sí. Son 10 años. Muy bien, muchas Hubo gracias, mucha discusión Francis. sobre eso. en el Miren, Congreso. en los No es que próximos... ninguno quiere que le... No. En los próximos días tendremos debate, definitivamente Claro. es el tema del momento. Sí, Es, después nos vamos a involucrar en la definitivamente reforma. es algo histórico, estamos hablando Ella ya. de más... Después nos vamos a involucrar en la reforma, Carolina. Exacto, estamos hablando de más de 100 años, o sea, es un cambio importante, 141 años. 141 años, es un cambio importante a nivel de legislación, definitivamente, indiscutiblemente en la República Dominicana. Esto lo han atribuido y asumido como un logro, una suma de eficiencia en el avance a nivel de legislación para el Congreso actual y el partido de turno, que definitivamente con las virtudes y defectos que tiene esta nueva legislación, al final se aprobó en este proceso o en este Congreso y con este gobierno, que se había quedado y dejado de lado o no se habían atrevido. Tú referiste sobre esto, José Manuel, que por las diferentes cuestiones y posiciones asumidas por la sociedad, pues había sido imposible. Hay aspectos que definitivamente debieron ser, pues, diferentes. Lo que más malestar ha causado durante todos estos años ha sido lo de las 3 causales, y algo que me ha llamado la atención es que no he visto ese empoderamiento que habían tenido de manera constante los progres. sí, pero no me gusta tanto decirlo así. Si Ellos Como cuando decimos- se enorgullecen de decir que son progres porque todo el resto Somos atrasados. Somos atrasados. Entonces, hemos visto como que bajaron un poco el nivel de actividad que tenían, fijando posiciones Lo que pasa sobre... es que la USAID está en proceso de desmantelamiento, era la USAID que mantenía eso. Bueno, esto es importante de destacar. No hemos visto, porque nosotros teníamos manifestaciones de manera constante frente Sí. al Congreso, en los medios de Aquí se comunicación, llegaron a usar las pañoletas Y- también de color. y no salen por ningún lado. También me imagino que ha tenido impacto el tema de la política internacional. Ustedes saben que Estados Unidos tiene influencias importantes y los gobiernos Lo que primero tienen. que hizo Trump fue quitarle los fondos Exacto, para promover entonces- la línea progres. Y- De todas las líneas. Y ha habido una baja importante a nivel internacional. Y República Dominicana no se escapa de esto. Me llama la atención que han mermado en sus actividades Mira, de por fijar eso está bueno ese posiciones. punto que tú tienes. Sí. Para Ha mermado, ha queda mermado. demostrado de que los actores principales de esa línea programática Desaparecieron del escenario. no tenían en sí mismo o no tienen en sí mismo una convicción de lo que ellos proyectaban, si no era por base de cuarto. Claro, entonces, Gente que vende su conciencia y su lengua y su todo. y finalmente, Muy buena, Carolina. sí, La voy a analizar eso. sí. Definitivamente hay cambios Ahora hay que- importantes ahora hay que mantenerlo de en mejoras. no dejarlo. En este sentido, nosotros teníamos muchísimos tipos de delitos que estaban: los accidentes de tránsito, los fraudes, los multiniveles o los piramidales. Entonces, creo que al final, con las debilidades que podamos entender que tienen, ha sido beneficioso que se dé o que se haya dado, porque ¿cuántos años más íbamos a esperar en esos procesos de debate? Este país no aguantaba 20 años más con ese código, ni siquiera 5 con el nivel de actualización de delitos que hay en la República Dominicana. Muy bien.